para abordar los tremendos desafíos que tiene nuestro país de aquí en adelante, los temas de transparencia que están prácticamente en todo. ¿Qué tan confiables van a ser los procesos? Bueno, este es uno de los factores que justamente apuntan a eso. Para conversar de estos temas estamos junto a Gloria de la Fuente, recientemente asumida como presidenta del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo estás, Gloria? Felicitaciones. Hola, muchas gracias, Bárbara. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación en este nuevo rol ahora. Sí, pues, un rol muy importante, sobre todo porque además la primera mujer en asumir este cargo. Ahora, ¿cómo lo toma? La Desafío. segunda, la verdad, antes fue Vivian Blanlot, hace un par de años atrás. Fue la segunda mujer consejera y la segunda mujer presidenta del Consejo. Diré que la primera politóloga sí que es muy importante, me parece. Vamos haciendo esa pequeña aclaración. Bueno, pero ¿cuáles van a ser los desafíos, las prioridades que va a asumir ya en este periodo? Mire, ya lo decíamos en la instalación hace más de una semana atrás, esto fue el 29 de octubre. Aquí hay que tener un foco muy importante en dos cosas, creemos nosotros. Lo primero es que estamos en un contexto nacional bien particular, nacional y mundial, diría. Nacional, producto de lo que ha sido la experiencia del estallido social y lo que vino después como camino institucional, lo que viene con el proceso constituyente. Y ahí nosotros hemos dicho claramente que hay dos cuestiones que nos parece muy importantes desde el punto de vista de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Uno, que como es muy importante volver a recuperar la confianza en las instituciones, que efectivamente entonces existe un proceso que se allane a eso. Y lo que hemos visto como Consejo para la Transparencia es que todo el acceso a la información pública, garantizar la transparencia, reconocer esto como un derecho fundamental, ayuda a que la confianza se recupere. Entonces hemos puesto énfasis en la discusión sobre el reglamento, que nos parece que es muy clave, que el reglamento tenga estándares de transparencia, acceso a la información, va a ayudar a que el proceso mismo sea confiable, ¿no? Y no pues, de puerta cerrada y sin estar de cara a la ciudadanía. Y luego reconocer en la nueva Constitución dos derechos que también son derechos fundamentales, que es el acceso a la información pública, garantizado constitucionalmente, la protección de datos personales, y también hemos dicho, porque nos parece que es importante, que es garantizar que el Consejo para la Transparencia sea un órgano autónomo constitucional, es decir, que tenga la posibilidad a través de eso de tener potestad sobre otros órganos del Estado que hoy en día no tenemos en la práctica. Tenemos todavía competencia limitada respecto a aquellos órganos a los que tenemos que vigilar en materia de acceso a la información. Entonces, por ahí, ese es como el contexto. Y mundial, claro, la pandemia nos ha puesto no solamente en Chile, en el mundo, en un debate muy importante sobre la protección de datos personales y cómo la protección de datos personales conversa de manera adecuada con la posibilidad de efectivamente combatir una pandemia y un flagelo tan relevante como el que hemos tenido. Y luego el acceso a la información, pues el acceso a la información ha pasado a ser clave para poder confiar en las decisiones de las autoridades en Chile y en el mundo. Entonces, entendemos que tenemos un montón de desafíos muy relevantes y estamos trabajando en una agenda bien de la mano con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, para poder cumplir nuestra tarea de buena manera. Ahora se dan varias paradojas al mismo tiempo, porque por un lado tenemos un momento de especial desconfianza en las instituciones, sumado a que estamos pasando por procesos extremadamente inusuales y relevantes. Entonces, probablemente va a ser uno de los momentos en que roles como el que desempeñan ustedes van a ser más relevantes, pensando en que cada paso que se vaya dando hacia lo que viene sea bien firme, sólido y legítimo, o con legitimidad por lo menos de la ciudadanía. Eso es lo que entendemos. Bueno, en la práctica nosotros entendemos que estamos en momentos como de la historia de nuestro país donde hacer las cosas bien o mal o más o menos finalmente va a determinar el destino de miles de personas muchas décadas más adelante. Por lo tanto, nos tomamos con mucha responsabilidad, con hartas ganas. También tenemos un equipo muy motivado para esto, ¿no? Para poder asumir esta tarea que nos corresponde desde la defensa de dos derechos fundamentales, como decía, el acceso a la información pública, que nos parece clave para recuperar la confianza, y la protección de datos personales porque nos parece clave para proteger derechos de las personas y donde estos no pueden ser renunciados bajo ningún punto de vista. Bueno, y a propósito justamente de eso, pensando también desde que asumió hasta ahora, una de las, no sé si polémicas o complicaciones que ha tenido que enfrentar es la relacionada al Ministerio de Hacienda, solicitando el dato, la identificación de los RUT de las personas que retiraron el 10% de las super de pensiones. Se ha generado harta polémica por eso, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Se puede, no se puede? ¿Está al límite? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de lo que está pasando? Nosotros hicimos, bueno, lo primero es decir, porque a veces a algunos les suena como, ¿por qué el Consejo se mete en cosas de datos personales? Primero aclarar el punto, ¿por qué nos metemos ahí? El artículo 33, letra M de la Ley de Transparencia, le da al Consejo para la Transparencia la potestad para vigilar y velar por el cumplimiento de la normativa en relación a datos personales
respecto a los sujetos obligados, es decir, a todos los ministerios, servicios públicos que tienen que cumplir con transparencia. Ya, o sea, este Nosotros esto caso es parte. nosotros lo hacemos permanentemente. ¿Qué es lo que hacemos cuando ocurren casos como este? ¿Qué es lo que hicimos la semana pasada? Ocurre que se manda un oficio, el oficio famoso que manda el ministerio a la superintendencia para pedir datos, en el fondo RUT y otros datos de caracterización de las personas que retiraban el 10%. Que dijimos nosotros que lo que corresponde responsablemente, ojo, aquí puede eventualmente haber una vulneración a la protección de datos personales de acuerdo a cómo establece la ley por varias cosas, por el principio de finalidad, a ver, ¿para qué se recoge esa información? Y si esa información se recoge en función de una finalidad específica o hay otras cosas que se pueden hacer. ¿Se podrían haber conseguido esa información de otra manera? ¿Está inscrita esa base de datos que se está solicitando? Todas estas cosas que son disposiciones legales mínimas son cosas que nosotros le pedimos al ministerio y también a la super, de acuerdo a las potestades de la potestad legal específica que tengan, para que nos informen qué es lo que en el fondo está ahí, cómo se ampara esa solicitud de información que hace. En función de eso, nosotros le dimos 10 días hábiles para que nos respondan y vamos a emitir un pronunciamiento probablemente en los próximos días cuando tengamos todas las cartas sobre la mesa. En principio, como la ley nuestra es antigua, la de protección de datos personales, que es del año 99, es antigua, es como, y tiene algunas deficiencias si uno mira la experiencia comparada hoy, pero sí entendemos que hay al menos algunos principios respecto a esa normativa que debieran estarse respetando, y lo que nosotros manifestamos a través de este oficio es más bien dudas si eso está ocurriendo o no. Si es que ocurriera eventualmente alguna vulneración en materia de datos personales, a lo que nosotros nos corresponde después es notificar a la Contraloría respecto a aquello para que se tomen las medidas del caso. Nosotros por ahora no tenemos mecanismos de sanción desde el Consejo. Estamos con una normativa que se está discutiendo ahora en el Congreso y hace un buen rato ya que nos da potestad sancionatoria. Mientras no tenemos más que establecer y notificar si existe o no existe una vulneración a la protección de datos personales. Y por eso pedimos los antecedentes. Entonces, antes de pronunciarnos taxativamente respecto a esto, hay que ver cuáles son las razones que esgrime el Ministerio para decir que efectivamente sí tiene las facultades que nosotros en la práctica queremos que sean demostradas para poder establecer si hubo vulneración ahí o no. Pero sí es importante, yo creo, Bárbara, que es lo que nos deja como lección esto, nos dejó como lección en algún minuto un debate que tuvimos sobre el tema Mineduc, más atrás sobre Cambridge Analytica como a nivel mundial, es que los países tienen que tener legislaciones adecuadas. Nuestra legislación en materia de protección de datos es muy antigua y bien deficiente para poder enfrentar situaciones de estas características. Hace tiempo que se está discutiendo y no avanzando, bueno, han salido otras prioridades quizás. Ahora, en este caso nosotros podemos ver dos aristas distintas. Por un lado es qué información es la que están solicitando, para qué, cómo la van a tratar, por qué individualizado y no agregado, por ejemplo. Y por el otro lado es cómo se va a manejar esa información, porque se va a asegurar que no se filtre, que no se conozca o que no haya un mal uso. Son dos dimensiones distintas en el fondo. Así es, que ese es el punto, por eso decía nuestra ley, pese a que es una normativa que es bien deficiente todavía, si uno mira la experiencia comparada, sobre todo en términos de la fortaleza institucional para poder perseguir cuando existen este tipo de situaciones. Pero así todo establece algunos principios. Decía, tal como tú señalabas, el principio de finalidad, por ejemplo, que la información que se recaude o se recopile sea información con una finalidad específica que no sea usada para otras cosas, ¿no? Que haya, por ejemplo, una persona identificada y autorizada efectivamente y legalmente para hacer tratamiento de datos personales. De hecho, nosotros desde el año 2018 nosotros tenemos la protección de datos personales reconocida en la Constitución, pero además no solamente reconocida, lo que dice además ese artículo específico de la Constitución es que además una ley especial debe garantizar y velar porque se produzca el tratamiento de datos. Lo que ha hecho, por ejemplo, hasta ahora el Ministerio es que existe una normativa específica y esa normativa específica los autorizaría. Sí. Como nosotros tenemos que hacer esa revisión, estamos pidiendo, bueno, entonces preséntanos los antecedentes porque la Constitución desde el año 2018 es muy taxativa respecto a la autorización. Luego, si la finalidad es generar información estadística, que es lo que se ha dicho sobre esta materia, ¿era necesario recuperar los RUT para eso o no era necesario? Bueno, estamos solicitando que el Ministerio nos diga si era necesario. Y luego, como se trata de información además privada, que en rigor es obra en poderes de la administradora de fondos de pensiones, y no necesariamente la superintendencia, bueno, lo que estamos preguntándole a la superintendencia, bueno, díganos cuál es la base legal sobre la cual usted recopila esa información de retiro de 10% y sobre qué base en el fondo entonces usted además se la transfiere a otro ministerio.
cuando nosotros tengamos como toda esa información, vamos a poder tener un pronunciamiento más acabado, que es lo que corresponde a las instituciones. Lamentablemente, a diferencia de quienes pueden opinar sobre esta materia, nosotros, o no lamentablemente, digamos, nuestro rol, lo que tenemos que hacer es revisar exhaustivamente y discutirlo además al interior del Consejo. Nos ha pasado en otras oportunidades tener que discutir estas materias. Lo que sí es importante en cualquier caso, porque más allá de cómo termina este proceso, es entender que yo creo que en Chile tenemos que legislar en esta materia, porque cada vez es más evidente nos quedamos muy atrás. No solamente en este tipo de cosas que tienen que ver con tratamiento de datos personales en el mundo público y en el mundo privado, también en el fondo en procesos como el que vamos a tener el próximo año, en procesos democráticos. Hemos visto como en el mundo la proliferación de noticias falsas asociadas al uso de Big Data genera también flagelos importantes en las democracias. Entonces, creo que nuestro país merece tener una legislación que esté en la vanguardia y no tan atrás en el fondo lo que han sido los cambios en las sociedades en el mundo. Y creo que ahí creo que tenemos tarea pendiente, sin lugar a Claro, dudas. y no solo para el mundo público, también pensemos en el privado. La gente dice, ay, que se escandalizan si nosotros damos el RUT cada vez que compramos en un supermercado o una farmacia. Pero claro, muchas veces lo entregan para una finalidad y podría eventualmente terminar en otra. Entonces, Y nosotros ese, también tenemos que aprender a manejar y a cuidar nuestros propios datos. y ese es un punto muy relevante el que tú tocas, Bárbara, porque no es solo que existan normativas muy punitivas, de hecho al revés, yo creo que no hay que entender como la legislación en materia de protección de datos como una legislación que Como lo que hace es provisión de todo. prohibir, claro, Claro. no, al revés, es generar la transferencia, el tratamiento de datos personales, pero bajo ciertas reglas. Y reglas además que tienen que ser conocidas por todos. Ahora, nada reemplaza, por cierto, y eso también es muy importante señalar, nada reemplaza, por cierto, la propia cultura respecto al respeto de estos derechos fundamentales que tienen que tener las propias personas. Los titulares de los datos personales, los dueños de la información, somos nosotros respecto a nuestra información. No son las oficinas públicas, no es el retail, no son las empresas en general. Nuestra información es un dato muy valioso para las empresas. Por lo tanto, si nosotros lo vamos a entregar, tenemos que estar muy conscientes respecto a la finalidad para la cual uno está entregando un dato. Uno tiene que entender también que esa información en cualquier momento uno puede pedir que salga de una base de datos, que se retire, puede portar su información y llevarse al otro lado. Esos son los principios que respeta en general la legislación hoy en día, y yo creo que ese es el deber también que tenemos de poner este tipo de debates sobre la mesa para que todos entendamos que somos depositarios de derechos fundamentales y que esos derechos fundamentales no pueden ser vulnerados y violados. Pero para eso tenemos que tener conciencia sobre aquello. Claro, no solo la legislación, sino que también cambios en la cultura, para que nosotros Así es. sepamos cómo debemos comportarnos. Ahora, ya a propósito de todo lo que se vienen muchos procesos de elecciones, primarias, gobernadores, las municipales, después la elección de los constituyentes, entre muchas otras. ¿Cómo están ustedes viendo este proceso? ¿Qué cosas se podrían mejorar también ahí y en todos esos pasos? Hemos ido armando un par de iniciativas sobre justamente lo que ha sido la experiencia en el Consejo en el pasado, sobre lo que tiene que ver con nuestra misión y visión. Dentro de nuestra misión y visión está obviamente contribuir desde el acceso a la información pública, a la protección de datos personales, a la calidad de la democracia en definitiva, que entendemos que es parte importante de lo que podemos hacer con esta defensa de estos dos derechos. Y ahí es donde hemos dicho que el próximo año va a ser el año como de la ciudadanía informada, no porque antes no lo sea así, pero tenemos que tratar de impulsar que efectivamente todas las decisiones que va a tomar tan importante en nuestro país el próximo año, que van a tomar cada uno de los ciudadanos el próximo año, sea información, o sea, un proceso deliberativo, pero que sea muy informado. Y por la práctica lo que estamos tratando de hacer para levantar como una cuestión relevante son iniciativas en esa materia, iniciativas que van de la mano con sociedad civil. Hemos generado una muy buena conversación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan más directamente en los temas de transparencia y acceso a la información. Las primeras dos reuniones que de hecho tuve fueron justamente con sociedad civil y con las organizaciones en esta materia, y las organizaciones en general de la sociedad civil que trabajan en los territorios. Por ejemplo, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, más de 400 organizaciones que trabajan en territorios que conocen muy bien lo que va pasando. Bueno, si nosotros no somos capaces como consejo de acercarnos a esa ciudadanía, ¿no? Que en el fondo está interesada en estas materias, que una sociedad que probablemente le gusta, tiene una visión sobre la política entendida como la visión respecto al poder, pero no necesariamente le gusta la manera en que se ejerce o se genera la política en general, un problema que existe en Chile y en el mundo sobre la democracia representativa. Nosotros aquí tenemos un instrumento para ayudar a la ciudadanía a hacer control social, a combatir la corrupción y a ejercer derecho llave en un contexto electoral es más importante, entendemos, que nunca. Entonces, estamos en esta conversación con la sociedad civil,
estamos en la conversación con organizaciones de medios en general para levantar una alerta relevante sobre, y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta materia haciendo fact-checking, por ejemplo, o organizaciones que tienen que ver con medios de comunicación de manera tal de levantar alertas relevantes para decirle a la ciudadanía que usted tiene un instrumento. Ojo, no es cualquier cosa la que usted pueda compartir, descomparta información, y ahí iniciamos una campaña hace poco, descomparte información que usted tenga dudas si es falsa o qué, digamos, a distintos segmentos, Bueno, muchas redes sociales sobre eso. las mismas redes sociales también han generado sus mecanismos. O sea, en Twitter, por ejemplo, cuando uno va a retuitear, pregunta, ¿no quieres leer primero la noticia? ¿Estás seguro? No Claro, te dice o sea, exactamente. de poquito De se hecho, van a nosotros, los filtros. nosotros estábamos, en la primera campaña preliminar que hicimos se llamaba en redes sociales Descomparte, que es la que señalaba. Es como, piense dos veces antes si quiere retuitear o reenviar o compartir información que tenga duda de su veracidad. Eso es lo primero, y eso es desde el punto de vista de la ciudadanía. También tener un instrumento para decir, ojo, alerta, porque hemos visto estudios y en general los estudios señalan que las personas tienden a no discriminar a veces también entre No. información falsa e información verdadera, y ahí hay un dilema además que es muy importante, hemos visto en el mundo en procesos electorales. Entonces, eso como primera cosa. Segundo, promover mucho, y es un año, para nosotros va a ser también un año de mucha promoción sobre el derecho a acceso a la información, porque aquí hay un instrumento clave. La ciudadanía tiene hace más de 12 años en Chile un instrumento que es clave para poder hacer el control social, para hacer exigible el control social además de las autoridades, para poder generar efectivamente combate a la corrupción. Entonces, lo que quisiéramos es que haya un uso muy intensivo de esta normativa, pensando en que aquí hay un instrumento relevante hacia adelante, digamos, hacia lo que podemos hacer como controlar socialmente. Hoy en día mucha información además está publicada, es cosa de mirar y cruzar a veces mucha desinformación, y nos parece que eso es muy clave de cara a lo que viene el próximo año. Entonces estamos en un trabajo muy de, más que esperar que la ciudadanía venga al Consejo, es nosotros salir a buscar a esos ciudadanos y contarles de qué se trata esto, y contarles que aquí tienen un instrumento fundamental para poder ejercer derechos ciudadanos en plenitud. Ahora, mencionaba el reglamento del proceso constituyente, que va a ser clave porque va a marcar en el fondo las reglas de cómo se va a llevar el proceso. Pero antes de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, con una discusión que tenemos pendiente, los escaños reservados para pueblos originarios? ¿Qué esperan ahí que pase? No hemos tenido un pronunciamiento específico sobre esta materia. Ahora, qué es lo que uno sí podría entender? En la práctica, la existencia de todo el proceso constitucional es un proceso para conducir las fracturas, los quiebres, las desazones a veces en la ciudadanía por la vía institucional, es decir, por las vías de las reglas del juego. Sabemos que efectivamente tenemos un problema, un dilema ya que se arrastra hace muchas décadas, tal vez con niveles de intensidad mayor últimamente, en la Araucanía. ¿Qué es lo que quisiéramos entonces en la práctica? Así que lo que escogimos como país es el camino institucional, entonces que los escaños reservados, que son parte también de solucionar institucionalmente un problema que data de muchas décadas, incluso como de la Constitución misma, uno podría decir, de la República, que encuentre entonces el camino institucional. Y obviamente los escaños reservados son una tremenda oportunidad para encauzar institucionalmente esa problemática en la práctica, ¿no? Y creemos que ahí hay una oportunidad. ¿Y debería haber paridad en esos escaños, eventualmente? Yo creo que sería una muy buena señal. O sea, si vamos a tener un órgano constituyente paritario, ¿por qué no pensar en paridad también en la selección o la elección de escaños reservados? Es más, pensemos las señales internacionales, países que uno mira con harta admiración a propósito de lo que ha ido pasando y cómo han resuelto este mismo tipo de dilemas sociales en el mundo. Jacinda Ardern en Nueva Zelanda acaba de nombrar una mujer maorí en su gabinete. Y creo que es una señal muy relevante, no solo porque es de un pueblo originario que además ha sido perfectamente incorporado, y hay una misión, o sea, una visión pluricultural y muy rica en Nueva Zelanda, y muy llena de gestualidad, reconocer los signos, etcétera, sino que además incorporarla a la propia toma de decisión, incorporar a una mujer de un pueblo originario a una toma de decisión me parece una señal muy potente. Y ojalá en Chile lográramos avanzar hacia una cosa de estas características, a una señal de esas características que permita la convivencia entre distintos pueblos originarios, en el fondo de distinto tipo, con el respeto que se merecen, y de ahí en más hacia la construcción de futuro. Y yo creo que por ahí hay señales interesantes, lo de los escaños reservados paritarios me parece una muy buena señal sin duda. A veces las señales o los gestos dicen mucho más que miles de palabras. Muchas gracias, Gloria, por haber conversado con nosotros y todo el éxito en la gestión. Muchas gracias, Bárbara, que estés muy bien. Los dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros en emol.com.